9 de marzo. Apúntenlo en el calendario porque es el Día Mundial del Riñón. Y aquí tenemos, Alfonso. Sí, al doctor Antonio Gómez, urólogo del Hospital HMI Toledo. Bienvenido, es un placer tener de nuevo aquí. Y a un trasplantado de riñón desde Villarrobledo, Juan Ángel Nieves. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Y bien, ¿te encuentras bien? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, a partir del trasplante, pues muy bien. Empezó con problemas renales, Alfonso, con 25 años. Sí. Bien joven. Sí, bien joven. A raíz de otra enfermedad que yo tengo... Tomabas una medicación, ¿verdad? Tomaba una medicación y en un análisis rutinario pues se detectó que la creatinina, que es lo que marca el inicio de enfermedad renal o que hay algo que funciona mal en el riñón, estaba mal. Y bueno, a partir de ahí luego fue evolucionando muy, muy, muy lentamente hasta los 40 años, que fue cuando ya tuve el fallo renal. Ahora nos cuentas cómo fue ese trasplante, pero has dicho algo muy importante. La enfermedad renal, doctor Antonio, es muy silenciosa. Cuando da la cara... Sí, hombre, hay algunos signos, algunos datos que hay que prestar atención. ¿Qué signos hay que prestar atención? Pues, por ejemplo, pues que no orines bien, que tengas infecciones, que empieces a hincharte, que tengas, no que se te hinche un pie, porque eso puede ser por otra cosa, pero generalmente que te hinches, que se te hinche la cara, que tengas picores. Los picores también pueden... ¿En el cuerpo? En el cuerpo, que tengas picores. ¿Recordamos el teléfono? Vamos a recordar el Ya lo teléfono. saben ustedes, 925 28 87 91. Hoy día 9 de marzo, Día Mundial del Riñón. Cualquier consulta que quieran hacer, pues para eso estamos aquí, para eso Está está nuestro urólogo, además del Instituto Hospital HMI de Toledo, para resolver todas las dudas que tengan también sobre urología. ¿Ya no aumentan los casos, Alfonso? Eso iba a decir yo, es preocupante, porque un 20% me parece mucho. A ver, lo que pasa es que la enfermedad renal es consecuencia de otras muchas cosas. Entre ellas es muy importante la hipertensión y la diabetes, que son las enfermedades que van a afectar a los riñones. Y eso también tiene mucho que ver con la obesidad. Entonces, pues ahora hay más obesidad, se come peor y hay que, sobre todo aquellas pacientes que tienen diabetes o que tienen hipertensión, pues tienen que tratarse, tienen que mantener las cifras bien. Y luego evitar también infecciones, las litiasis, hay muchas patologías. Esas piedras que pueden... en el riñón, ¿verdad? Una piedra de un riñón puede afectar un riñón y eso no quiere decir que vayas a acabar en diálisis, porque siempre que hay dos riñones tienes uno bueno, con uno se puede vivir perfectamente, como le pasa a él que está trasplantado y se le pone un solo riñón. Pero hay enfermedades que pueden afectar a los dos riñones y entonces sí que... Claro. Vamos a recordar de nuevo el teléfono de 25 28 87 91. ¿Usted es un trasplantado de riñón o tiene un caso cerca? Queremos que nos cuente también su experiencia. Llega el momento en el que le dicen a nuestro invitado de hoy, a Juan Ángel Nieves, que necesita un trasplante. ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno, pues es un momento difícil, un momento complicado, porque eres una persona joven que tiene una vida normal, que tienes un trabajo, unos hijos muy pequeños y desconoces lo que va a pasar, lo desconoces. No es tanto como decirte el momento que necesitas el trasplante, sino el momento que te dicen no puedes vivir así autónomamente y tienes que entrar en diálisis. Ese es el momento más complicado, porque eso es lo que realmente te cambia la vida. La diálisis es un proceso que es agresivo, que no te encuentras bien mientras te la estás haciendo y además que te limita totalmente tu vida porque estás dependiendo de la máquina y eso es lo que haces prácticamente todo el tiempo. Y esos viajes constantes, ¿verdad? Porque tú eres de Villarrobledo, no te lo pueden hacer en Villarrobledo, te tienes que ir a Albacete. Sí, en mi caso es un poco distinto porque yo elegí otro sistema de diálisis. Que vamos a hablar de él, otro sistema sí, también. Que es la diálisis peritoneal. ¿En qué consiste? Bueno, es un tipo de diálisis que se realiza al paciente él mismo en casa y que bueno, consiste en que se abre una vía en el abdomen, que la tienes siempre abierta, un catéter, y te introduces unos líquidos que hacen que el peritoneo en cierto modo realice la función de limpieza que hace el riñón. Claro, pero hay que tener en cuenta que Sí. ese sistema, hay que controlar muchísimo la higiene, doctor Sí. Antonio. Sí, por supuesto que hay que controlar la higiene, que todo funcione bien y luego hay que seguir haciendo controles para ver que todo vaya bien. Al final los riñones Utiliza este micrófono, doctor. Los riñones son un filtro que van a hacer que los materiales de desecho del organismo pues se puedan filtrar y eliminar por la orina. Si eso no se elimina porque los riñones están mal,
pues todas esas sustancias que son tóxicas acaban estropeando. Entonces la diálisis peritoneal pues es lo mismo, esos tóxicos que hay que eliminar se eliminan a través del peritoneo y a través de un catéter que ellos se les enseña y no dependen de ir al hospital. Juan Ángel, entiendo que con ese trasplante la diálisis ha acabado. Sí. Está perfectamente. Y hay un dato que me parece muy relevante, porque yo, claro, escucho la palabra trasplante de riñón. ¿Hay que esperar ahora mucho para recibir un trasplante o se han acortado los plazos? Se han acortado los plazos porque hay más centros donde se hacen trasplantes, pero de todas formas no son suficientes todavía, porque para hacer trasplantes se necesita tener donantes. No, los riñones... Ya te funciona, Antonio. Gracias. Todavía no hay riñones artificiales que se puedan trasplantar, que posiblemente los habrá en un futuro, pero ahora se necesitan donantes, entonces pueden ser o donantes que estén en muerte encefálica o pueden ser donante vivo. Hay trasplantes de que un familiar a otro pues se lo puede donar siempre y cuando sean compatibles. Claro, porque yo puedo decir, mi padre necesita una donación, yo le dono el riñón a mi padre. Pero tendría que ser compatible, claro. Hay que mirar que sea compatible. Si no es compatible, se puede hacer lo que se llama una cadena. Entonces, pues tú donas tu riñón, que no será para tu padre, será para otro paciente, que sea compatible. Ese otro paciente debe buscar a alguien que done otro riñón. Si es compatible con el primer paciente, pues se le pone a él, y si no, pues hace una cadena, una especie de cadena. Esa cadena es muy interesante, la verdad. Me ha parecido muy buena idea. Y también hay que tener en cuenta que cuando llega el trasplante, no te pasó a ti, pero puede haber un rechazo. Sí, claro, hay que poner primero todos los medios de que sea lo más compatible posible, pero no deja de ser un órgano que es ajeno al cuerpo y el propio cuerpo lo puede rechazar. Los pacientes que están trasplantados se les pone una medicación, son inmunosupresores para evitar el rechazo, sobre todo el rechazo agudo de las primeras horas, pero luego durante toda su vida tienen que seguir con una medicación para evitar el rechazo. Y fíjense ustedes que yo la verdad es que no lo sabía. Cuando a uno le hacen un trasplante, no quitan los riñones que uno tiene, ¿verdad? Cuéntanos cómo es un trasplante. No, bueno. Fíjate, pues eso lo desconocía yo. Ya verás dónde lo colocan. Además es algo curioso. Es algo curioso que incluso a veces cuando vas a consultar de doctores que no son especialistas en el tema, te preguntan ¿y cuál te quitaron o dónde lo tienes? Pues no, los riñones, salvo, si me corrige el doctor, salvo si es por una enfermedad que pueda degenerar en otra cosa, los riñones nativos se quedan en su sitio. Se pueden quitar o porque el riñón esté afectado y pueda producir, pues está infectado o que va a producir problemas luego además con la inmunosupresión, o porque hay ocasiones que los riñones son muy grandes, como es en la poliquistosis renal, que luego no te deja sitio. Claro, pero te lo colocan el riñón lo ponemos en la fosa ilíaca. En la ingle. En la fosa ilíaca, ahí abajo, en la arteria y la vena del riñón, la volvemos a empalmar a la arteria ilíaca y la vena ilíaca. No, estaría colocado aquí, claro, la gente dirá, ¿pero cómo puede estar el riñón ahí puesto? ¿Y funciona normal? Mira, ahí está Juan Ángel. Una pregunta, que de verdad yo no lo sé exactamente. ¿Cómo es el tamaño de un riñón? Más o menos. Pues a 12, 13 centímetros. Una cosita así, más o menos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros trasplantamos un riñón, el riñón no le está llegando sangre. Cuando lo cogemos, lo quitamos del donante, el riñón ya está, entonces el riñón se achica un poco, digamos, y una vez que lo trasplantamos, que lo ponemos, que empieza a entrar la sangre, da igual donde lo trasplantes, el problema es que tiene que estar en un sitio donde tengas un buen acceso a una arteria y una vena que tenga calibre suficiente para que la sangre entra por la arteria al riñón, se limpia y vuelve a salir, y que luego esté cerca de la vejiga para que el uréter, el conducto del riñón por donde sale la orina, se pueda anastomosar a la vejiga para poder orinar. Entonces tiene que ser un sitio que esté accesible a una arteria, una vena que tenga un calibre importante, que quepa el riñón, que se pueda poner y que esté cerca de la vejiga. 925 28 87 91 es el número que ha marcado Antonia de Villahermosa. Muy buenos días, Antonia. Mire, quería preguntarle al doctor que qué garantías tiene el hacerse la diálisis en casa, porque es que va a empezar mi marido y están preparándolo para eso y nos han hablado de esa, pero yo veo que es más seguro en el hospital. No tiene por qué, ya ve que aquí Juan Ángel se lo hace en casa y es igual de seguro. Lo que pasa es que hay que tener unos cuidados y hay que tener...
tiene las ventajas de que no tiene que ir 3 días a la semana al hospital y estar todas las horas que tiene que estar en el hospital, se lo puede hacer en casa. Si los médicos, los nefrólogos que se lo proponen creen que es un buen candidato y lo puede hacer en casa, no hay ningún problema. Todo eso, a nosotros nos toca ir a Ciudad Real. Sí, no pasa nada. Sí, y claro, estamos a 110 kilómetros. Claro, pues por eso se lo ofrece. Yo creo que más que el doctor, yo creo que Juan Ángel, tú le puedes contestar directamente a Antonia, que se va a quedar más tranquila, ¿verdad? Pues quizás además este será un caso indicado médicamente, porque los médicos lo habrán decidido así, pero además es que si hay 110 kilómetros de viaje, la hemodiálisis claro, puede tú ser... lo haces en tu casa, se lo puedes explicar. Puede ser durísima en este caso porque tiene que hacer los 110 kilómetros de ida, de vuelta, las horas que tiene que estar allí, es muy duro. Que se ponga con ello, ¿verdad que sí? Sí, la diálisis peritoneal hay que hacerla todos los días, no es como la otra, y hay que hacerla entre 2 y 3 veces, no sé las veces que la habrán indicado. 3 veces nos dijeron. Pero vamos, se tarda en hacer entre 20 y 25 minutos, o sea que no es... Nada que ver con el viaje que te tienes que pegar, Claro, Antonia. Exactamente. No es nada doloroso y es relativamente fácil. No es tampoco ningún procedimiento complicado. Bueno, pues Antonia, quédese con eso y que se mejore su marido. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias. Un besito. Muy amable. Muchas gracias. Un Antes abrazo, hablaba el adiós. doctor Antonio Gómez de algo muy importante, como son las piedras en el riñón, que a veces decimos, bueno, ahí están, no pasa nada, pero esas piedras pueden tener consecuencias importantes. ¿Bebemos lo suficiente agua, doctor? Generalmente no bebemos lo suficiente. Las piedras evidentemente tienen que ver con lo que bebemos. Si bebemos poco, pues las piedras pueden ir creciendo. Las piedras no son importantes si no están produciendo obstrucción. Si no producen obstrucción o infección, puede haber piedras en el riñón que están situadas en un sitio que no van a producir infección ni dolor ni dilatación del riñón y no hay por qué operarlas. Pero una piedra que está obstruyendo, que no deja salir la orina, eso acaba afectando. Una pregunta, ¿cuánta agua debemos beber? ¿Tenemos un límite? ¿Lo podemos sobrepasar? A ver, se puede beber todo lo que se quiera, lo que pasa que cuanto más bebas, pues eso te va a traer problemas, vas a estar orinando mucho más y tampoco es necesario porque no puedes hincharte a beber. Hay patologías, hay algunas enfermedades que les hace beber mucho, pero no es el caso. Hay que beber alrededor de 1,5 litros, 2 litros, dependiendo también del calor que haga, de si haces ejercicio, de otras muchas cosas, pero alrededor de 1,5 litros al día de líquidos. Sería una media recomendable. Juan Ángel ya recibe su trasplante, llega por fin, pero desde que ese riñón está colocado en ese lugar que nos decía, en la ingle, hasta que el cuerpo empieza a funcionar, ¿cuánto tiempo pasa o pasó en este caso? Bueno, el riñón en mi caso empezó a funcionar inmediatamente, nada más ponerlo... ¿Y notaste ese cambio? Bueno, inmediatamente no, porque yo me encontraba mal de la operación es bastante agresiva y tuve unos días de recuperación, que no fueron muchos, a lo mejor 6 o 7 días que estuve en el hospital y luego pues un mes en casa o seguir recuperándome, pero sí empiezas a notar un cambio bastante rápido y además tomas conciencia de una cosa que al menos me pasó a mí y con algún paciente más que he hablado también pasa así, que empiezas a tomar conciencia de lo enfermo que estabas. Eso es. Porque como es una enfermedad tan lenta, progresiva, que va poco a poco, no eres realmente consciente de lo mal que te encontrabas. Y es cuando te recuperas realmente, es cuando empiezas a decir, oye, ¿Te cambió la vida a ti el trasplante? Pues sí, me la cambió, sí. Hay una pregunta muy importante que no quiero que se me escape al hilo de esto. Una persona afectada de riñón o que ha sufrido un trasplante, ¿qué papel, si es fundamental el ejercicio en la recuperación o rehabilitación o no? El ejercicio siempre es importante y sobre todo pues que no engorden, que no tengan, si tienen, ya decía, hipertensión o diabetes, pues también el ejercicio va a mejorar todo eso. Entonces el ejercicio, pues evidentemente es importante para todo el mundo y para los trasplantados también. Importante, donamos el riñón, yo vuelvo al ejemplo, dono el riñón a mi padre. Una persona puede vivir perfectamente con un riñón, el donante, y en este caso tú, por ejemplo, tienes solamente un riñón. ¿Puede hacer una vez que una persona ha sido trasplantada una vida totalmente normal o tiene que tener algún tratamiento, doctor? Una persona que ha donado un riñón, dices, o que ha El sido trasplantado. El trasplantado puede hacer una vida normal, teniendo cuidados y haciéndose sus controles con los nefrólogos y tomando la medicación que toman, puede hacer una vida perfectamente normal, siempre y cuando el riñón le funcione bien y todo vaya bien.
Lo que es importante, como decía antes, es la donación. Si no hay donantes, y afortunadamente ¿Se necesitan en España, donantes, se doctor? necesitan donantes. Hay que pedir donantes. Y se necesita donantes jóvenes. El problema que está viendo en España últimamente es que los accidentes de tráfico cada vez son menores. Hay menos accidentes de tráfico. Gracias a Dios. Gracias a Dios, es verdad. Y entonces la mayoría de donantes por enfermedades cerebrales pues son mayores. Bueno. Y entonces no hay riñones jóvenes para trasplantar a gente joven, o hay menos riñones jóvenes. Por eso la donación de vivo... Claro. Y la donación en cadena, y volvemos la a donación en insistir, cadena y que es muy todo ese tipo importante. de donaciones que hay, pues es muy importante. Pero es importante que una persona que ha fallecido y que ya no le sirve para nada sus riñones, o igual Pues que que los otros, donen. las córneas, o el hígado, el páncreas, otros muchos, pues que la familia acepte Tome la donación. conciencia de Que en ese eso. sentido hay que decir una cosa y sentirse orgullosos de que España está a la cabeza en donaciones en el mundo. Eso es muy importante. Castilla-La Mancha también ocupa Nos un buen vamos lugar a en Letour trasplantes. con José, porque José precisamente fue la primera familia en Castilla-La Mancha que se llevó la diálisis a casa. Y fue en este caso para su padre. Don José, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntenos su experiencia, ¿cómo fue? Bueno, pues nada, pues mi padre estaba también con esto de los riñones, y primero hicimos la peritoneal, pero ya no podía... Pues un segundo, a ver si es hacerlo. posible que nos suban un poquito el volumen aquí en el plato porque no lo escuchamos bien. Continúe, por favor. Que bueno, que fuimos los primeros en Castilla-La Mancha de traernos la máquina a casa, porque ellos estaban haciendo la peritoneal, pero ya llegó un momento que ya no les sacaba lo que tenía que sacarle. Y nosotros estamos muy contentos con eso. Y aparte, como vosotros habéis dicho, Castilla-La Mancha es una de las regiones de España que trabaja muy bien esto de los riñones. Mira qué bien. Y el hospital de Albacete se porta, bueno, hoy mismo está mi padre en el hospital porque el catéter se la ha instruido un poquito y entonces tienen que limpiarlo, pero nosotros estamos muy contentos. ¿Tu padre está esperando un trasplante, José? No, mi padre no, si mi padre ya tiene 86 años. O sea que ya con la diálisis pues el hombre está Sí, bueno, mejor. él no quiso hacer solo en su día, pues mira, entonces... Pero bueno, que nosotros estuvimos casi 3 meses, que nos estuvieron enseñando a utilizar la máquina y... Hombre, es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo porque te levantan, nosotros normalmente a lo mejor nos levantamos a las 7 de la mañana, empezamos a hacer la diálisis y cuando termina y no lo mismo, entonces él se levanta, se toma su desayuno y no lo mismo. Pues mire, José, pues Pues muchas muchísimas gracias por su gracias experiencia, por que el va a venir- testimonio. le va a venir también muy bien Viene a, mucha gente. a la Sí, sí, anterior pero- espectadora que nos ha llamado. Muchas gracias. Un Sí. saludo Gracias, fuerte. también a su muchas padre de gracias. nuestra parte. Vale, adiós, Y nos adiós. viene muy bien su llamada, doctor, para preguntar, ¿hay una edad para el trasplante que ya no es recomendable? No, cada vez menos, cada vez menos. Si la edad no es tan importante la edad como la situación física y la situación médica del paciente. Hay pacientes con 70, 80 años que están de maravilla. Y entonces si hay un riñón que les valga para ellos, evidentemente, si hay un donante joven, los riñones se intenta poner a jóvenes. Y si hay un riñón más de una persona más mayor, hay donantes de 80 años y más, pues se intenta poner una persona de 70 y pico años, ¿no? Porque los riñones, aun los riñones normales, se van estropeando con el tiempo. No es igual un riñón de 20 años que un riñón de 80 años. Entonces no le puedes poner un riñón de 80 años a un chico de 20, pues tienes que tener una edad más o menos similar. Pero claro, la diálisis al final tiene un límite, entiendo yo. O sea, uno no puede estar toda la vida haciéndose diálisis. Al final tiene que llegar el trasplante, ¿no, doctor? No necesariamente. Antes no había trasplantes y la gente, lo que pasa es que la diálisis es una práctica que tiene muchas complicaciones y muchos problemas, y entonces muchas veces pues no les da tiempo a vivir mucho tiempo, pero por los problemas que produce la diálisis. A ti un riñón que te cambió la vida. Yo creo que te dirijas a todas esas personas que, como tú, esperaban un riñón un día, que lo están esperando ahora mismo, o que necesitan un riñón, o que están pensando ser un donante de riñón. Diles les algo dirías? a todos. Hombre, ellos. yo lo que diría es que se debe tener esperanza porque estamos en un país que tiene un sistema sanitario capaz de hacer estas cosas. Es importante porque hay muchísimos países en el mundo donde no podríamos estar ahora sentados hablando de esto, Por supuesto. de este tema. Son pocos los países que pueden hacer esto. Y dentro de esto estamos además en Castilla-La Mancha, que es una región que tiene en este momento 2 centros trasplantadores, que son Albacete y Toledo.
y que las listas de espera no son demasiado largas, dentro de que, bueno, luego cada caso es especial y cada caso lleva su protocolo. Entonces, yo lo que les diría es que tengan esperanza, que lleven el tiempo de la diálisis con ilusión. Tampoco tiene por qué ser un tiempo perdido, porque haciéndote de la diálisis también puedes vivir y puedes hacer otras cosas. No es que se te acabe la vida por hacerte la diálisis. Y que el trasplante llegará y una vez que tengas el trasplante notarán un cambio importante. Y quiero hacer un poco también, como si me permites, como decía el doctor, un llamamiento, porque lo importante en este tema es que haya donantes. Si no hay donantes no podemos hablar de esto. Y lo importante es que sigamos concienciando todo, tanto el sector médico, los medios de comunicación, que es importantísimo, las personas que hemos sido trasplantados por medio de las asociaciones que tenemos, y hay que seguir concienciando. No podemos quedarnos en que somos los primeros. Sí, somos los primeros, pero hay gente que falta, y mientras haya uno que quede, no importa mucho que seamos los primeros, ¿no? Y Juan Ángel, porque este problema, el necesitar un riñón, nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Doctor. En cualquier momento de puede nuestra vida. Pasarnos a cualquiera, en cualquier momento, una enfermedad, pues nos puede, o simplemente pues enfermedades autoinmunes, al tomar medicación, muchas cosas te pueden afectar a los riñones y necesitar diálisis y necesitar trasplante. Por eso hay que estar muy concienciados y hay que pedir a la gente, ¿verdad? Pedirle a la gente que se conciencie que es un problema que se puede solucionar, pero que hay que tener donantes. Bueno, pues me parece que hasta lo suficientemente interesante, y hoy justo día 9, Día Mundial del Riñón, vamos a intentar acordarnos todos los días del año, es verdad. Parece que solo nos acordamos de estas cosas cuando llega el Día Mundial. Pero nos hemos concienciado por lo menos este ratito y esperemos que sigas con una buena vida y que la gente que lo necesite... Tiene muy buen aspecto. Muy buen aspecto. Juan Ángel. Muchas gracias. Juan Ángel Nieves, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto Antonio Gómez, urólogo HM Toledo, que yo voy a hacerme mi revisión de urología la semana que viene, la tengo pendiente. Muchas gracias. Tú bebe agua mientras tanto, por si acaso. Y muchas gracias. Y que seguimos aquí estando Muchas contigo. gracias. Por cierto... Oye, lo mismo se anima el doctor y Juan Ángel a cantar. Nunca